Buenos días. Hoy quiero primero agradecer los miembros del comité organizador de la federación por invitarme a compartir con ustedes esta pequeña charla. Se trata de un caso de obstetricia. Voy a hacer una presentación de un caso y los voy a ilustrar cómo es el transcurso del manejo que se le da a estos casos en un tribunal de ética médica. Antes de iniciar, quiero hacer un breve comentario acerca de lo que es la Ley 21 del 81, o sea, nuestro Código de Ética Médica. Entonces, se empieza haciendo una introducción acerca de cuál es el objetivo real de la medicina. Y pues, en esto todos sabemos que el objetivo de la medicina es cuidar la salud del hombre y propender por la prevención de enfermedades para el perfeccionamiento del hombre y mejoramiento del patrón de vida en la comunidad. Igualmente, se tiene en cuenta que el hombre es una unidad tanto somática como psíquica, es un todo. Entonces, el médico debe estudiar a la persona no solo como individuo, sino su interacción con el medio, con el entorno. Para la aplicación de la Ley 100 es fundamental conocer que existe una relación médico-paciente. Es fundamental para el desarrollo de esta ley que tenemos que tener en mente que todo parte desde que empieza la relación médico-paciente. Algo también importante que tenemos que anotar es que el médico tiene una función social que cumplir y por tanto su conducta se debe ajustar a estas normas éticas, tanto en la vida pública como en la vida privada. Entonces, la Ley 21 de 1981 es el conjunto de normas que debe ceñirse el ejercicio de la medicina en Colombia. Entonces, se trata de una pareja que en mayo del 2011 acuden a un servicio de urgencias. La señora está embarazada, consulta porque desde hace aproximadamente 12 horas empieza a presentar dolor abdominal. Allí es valorada en su EPS, en su empresa prestadora de salud, por un médico general quien la hace un examen físico completo y encuentra que no tiene una emergencia obstétrica en el momento y por tal razón le pide una ecografía transvaginal ambulatoria. Al día siguiente, el 8 de mayo del 2011, escribo doctor ecografista para señalar el ecografista que está implicado en este proceso disciplinario. Lo coloco con asterisco. El ecografista encuentra un saco gestacional sin poder establecer actividad cardíaca del embrión. Por tal razón, hace diagnóstico de aborto retenido y envía a la paciente nuevamente a urgencias de su EPS para que sea valorada nuevamente por ginecología. En urgencias es atendida por el ginecólogo, le colocó asterisco, ya que este ginecólogo también participa dentro de este proceso ético disciplinario. Entonces el ginecólogo se basa en el informe ecográfico ya descrito, examina a la paciente y encuentra pues que tiene un cervix cerrado, no presenta pérdidas vaginales, confirma ese diagnóstico de aborto retenido y por tal razón le formula misoprostol para interrumpir la gestación. Al paciente le dan la fórmula para que compre el medicamento. Él y su pareja son asesorados por unos familiares y otras personas quien le sugiere hacerse una nueva ecografía. Por tal razón, ellos deciden hacerse una nueva ecografía y allí otro ecografista encuentra un saco gestacional tónico, bien implantado, con reacción coriodesidual satisfactoria, con un embrión que presenta latido cardíaco positivo. Hace un diagnóstico de un embarazo de 5 semanas, 6 días por ecografía y bueno, hay que aclarar que tiene un embrión con embriocardia. O sea, no se trata de un aborto retenido como se había
hecho informe en primera instancia por el ecografista que está en proceso ético disciplinario. Con este resultado, la pareja se dirige a su EPS, establece su queja y allí en la EPS le autorizan una nueva ecografía. Esta nueva ecografía es realizada por otro ecografista, quien reporta que evidentemente hay un saco gestacional bien implantado con un embrión vivo en su interior. Entonces, por estos hechos que ocurrieron el 7 y 8 de mayo, los pacientes deciden presentar una queja ante la Superintendencia de Salud el 12 de mayo del 2011 contra los dos médicos que atendieron, el ecografista inicial y el ginecólogo, quien basado en esa resultado de la ecografía le formuló misoprostol para interrumpir la gestación. La Superintendencia de Salud, invocando traslado de competencia, envía la queja al Tribunal Seccional de Ética Médica. Entonces, aquí es importante esclarecer cómo se inicia un proceso disciplinario. Es un proceso ante el Tribunal de Ética Médica se puede iniciar de dos formas, según el artículo 74 de esta misma ley C del 23 de la ley 23 del 81, perdón. Entonces, en el artículo 74 dice que un proceso ético disciplinario se puede iniciar de oficio cuando algunos de los magistrados del tribunal se enteran de que existe una conducta que puede ser que no está acorde con las normas de ética médica, o por solicitud de una entidad pública o privada o por cualquier persona que sienta que se han vulnerado sus derechos. De todos modos, en todo caso, independiente de quién presente la queja, se debe presentar por lo menos una prueba sumaria del acto que considere reñido con la ética médica. Entonces, en este caso, pues es claro que los pacientes se quedaron ante la Supersalud y la Supersalud traslada la queja al comité de ética. Estos comités seccionales de ética usualmente son conformados por 5 magistrados de diferentes especialidades que tienen unas características específicas que son determinadas por la ley 23 del 81. Entonces allí el Tribunal Seccional de Ética Médica, mediante acta de reparto del 28 de junio del 2011, se abre una investigación preliminar. Es importante aquí anotar que el magistrado se asigna en una secuencia, no se asigna como en muchos casos se piensa que es por especialidad, ¿no? Si en el tribunal hay un ginecólogo, en teoría, pues todos los procesos se asignarían al ginecólogo. No, aquí esta asignación es por sorteo. En este momento, el magistrado solicita la historia clínica de la quejosa a su EPS, pues, para hacer un análisis de los acontecimientos. Solicita testimonio de la señora. Es importante aquí también aclarar que la señora va a rendir este testimonio bajo la gravedad de juramento. Ellos, cuando acuden al tribunal, se les pone de presente el artículo 442, donde claramente está establecido pues las normas para rendir este testimonio y a qué sanciones se somete el que miente bajo la gravedad de juramento. Igualmente, se cita en versión injurada a los médicos inculpados, en este caso al ecografista y al ginecólogo. Esta es una versión libre. Posterior a esto, el magistrado instructor rinde un informe de conclusiones ante todo el tribunal en pleno, donde están los otros 4 magistrados y el secretario, que es un abogado que es asesor. Es importante también aquí aclarar que el magistrado instructor puede solicitar la participación de peritos, abogados o peritos en la especialidad de la cual él de pronto no tiene conocimiento. Y en este caso,
Bueno, hay varias opciones. Se archiva el proceso. Entonces, cuando la fiscalía tiene conocimiento de un hecho del cual no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indique la inexistencia de una violación al código de ética, entonces se archiva el proceso. Es importante aquí aclarar que cuando se archivó el proceso no es apelable de ninguna forma, ¿no? El quejoso no tiene derecho a hacer ningún tipo de apelación. Sin embargo, cuando aparecen nuevos elementos probatorios en la indagación, se podría reanudar el proceso. Realmente es algo difícil porque usualmente, y eso es una de las críticas que se hacen cuando se archiva el proceso, que usualmente el quejoso presentó todas las que tiene y pues, es mucho más difícil abrir el proceso. Entonces se puede abrir, se puede hacer un archivo del proceso o se puede hacer una resolución inhibitoria. Igual que el archivo del proceso, la resolución inhibitoria también tiene críticos, ¿no? Se dice que en la resolución inhibitoria pues no se finalizó el proceso, no se quedó, no se llegó a ninguna conclusión, sino que se deja allí como en un limbo. En este caso, el, 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 el magistrado rinde un informe de conclusiones y se elevan cargos a los médicos inculpados. Entonces, el 2 de octubre se hace la diligencia de descargos de los inculpados. Antes de la diligencia, es importante también anotar que cuando se llega a las conclusiones, se establece que existe mérito para ser sancionado, ¿no? Entonces, uno puede archivar el proceso, se puede establecer acto inhibitorio o se puede sancionar al médico. Entonces, está en el artículo 83 de la ley 23 del 81. En el artículo 83 dice que la sanción puede ser una amonestación privada, que consiste en una represión privada y verbal por parte del magistrado al médico sancionado, o puede ser una censura. La censura puede ser escrita pero privada, escrita y pública, puede ser verbal y pública. Cuando son escritas y públicas, quedan fijadas en el tribunal y son transmitidas a todos los tribunales de ética del país y al Tribunal Nacional. También se puede llegar a suspensión del ejercicio de la medicina hasta por 6 meses. Y cuando la falta es grave, suspensión del ejercicio de la medicina hasta por 5 años. Realmente en el tribunal seccional se puede llegar hasta el inciso C, que es suspensión del ejercicio de la medicina hasta por 6 meses. Ya cuando se llega a la conclusión de que la suspensión debe ser mayor a 6 meses, el archivo se envía al Tribunal Nacional de Ética Médica para que ellos realicen la sanción correspondiente. En este caso, en el Tribunal Seccional, con providencia el 25 de noviembre del 2015, el Tribunal Seccional no aceptó los descargos rendidos por los implicados y les impuso una sanción escrita y pública por violación a los artículos 10 y 15 de la Ley 100 de 1981. Los artículos 10 y 15 son estos dos que aparecen acá. El artículo 10 dice que el médico dedicará a su paciente el tiempo necesario para hacer una evaluación adecuada de su salud e indicar los exámenes indispensables para precisar el diagnóstico y prescribir la terapéutica correspondiente. Y el artículo 15 dice que el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que puedan afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos en que ello no fuera posible, por ejemplo, en casos de urgencia y que no existen acudientes, o en los casos de menores de edad.
En estos casos se le explica pues si no hay cómo, se le explica a los responsables de tal consecuencia anticipadamente. Cuando el médico es sancionado, él sí tiene recursos, ¿no? Tiene dos recursos, el de reposición, que es elevar su inconformidad ante el tribunal que le impuso la sanción. Obvio que tiene que tener argumentos para que haya una revisión y revocación o modificación de la sanción. O en segunda opción está el recurso de apelación, que se eleva la solicitud ante la instancia superior al tribunal seccional, que en este caso sería el tribunal nacional. Estos recursos de reposición y apelación tienen unos términos, por eso lo que usualmente se hace es, si usted hace recurso de reposición, se hace también el recurso de apelación. Con eso, si el recurso de reposición no es aceptado, queda subsidiado el recurso de apelación ante una instancia superior. Porque si se hace solamente el recurso de reposición esperando que haya un cambio y ese cambio no ocurre, ya los tiempos corren y ya no puede hacer la apelación. Entonces, en este caso, los imputados, por intermedio de su apoderado, en diciembre del 2015, interponen el recurso de apelación. Ustedes ven aquí que no hicieron recurso de reposición, sino de una vez hicieron el recurso de apelación contra esta providencia. El Tribunal Seccional les concede este recurso y el 12 de febrero del 2016 es recibida en el Tribunal Nacional de Ética Médica, quien asigna por sorteo un magistrado. Es importante tener claro que la asignación del magistrado es por sorteo. En el Tribunal Nacional de Ética Médica, en consideración a los acontecimientos que se iniciaron con un diagnóstico de aborto retenido y la consecuente indicación de evacuar el útero, hasta que posteriores ecografías confirmaron que el embrión, pues que no se trataba de un aborto retenido, hacen que para cualquier observador ex post de los hechos se concluyan que los médicos, el ecografista y el ginecólogo expusieron a su paciente a riesgos injustificados y por ello se hicieron acreedores de una sanción disciplinaria. Pero la responsabilidad de esta corporación de segunda instancia pues obliga a que se haga un segundo análisis para establecer si se violaron algunos artículos de la ley 23 del 81. Entonces, haciendo el análisis, primero del médico ecografista, entonces se tiene en cuenta que realmente el informe ecográfico fue la base para que el ginecólogo tomara la conducta de terminar esa gestación mediante la formulación del medicamento que está indicado en esta situación. Ante lo categórico de ese concepto, pues realmente no había duda, ¿no?, de la presencia de un aborto retenido. Entonces, es importante aquí aclarar que se debe tener en cuenta que en el reporte ecográfico hay una secuencia de aparición de unas imágenes. Entonces, a las 5 semanas aparece en el útero pues, con una ecografía transvaginal, se tiene que evidenciar un saco gestacional. A las 6 semanas aparece el saco uterino y a las 7 semanas se presenta la actividad cardíaca. Obvio que esto se correlaciona igualmente con unas medidas específicas que están determinadas de acuerdo a la LESARTES. En este caso, la ecografía se realizó el 8 de mayo y se describe un embrión que por su longitud cefalocaudal corresponde a 6 semanas y 5 días. Tiempo que es probable que, a pesar de que sea un embarazo viable, todavía no se presente la embriocardia. Entonces, este es el concepto fundamental que hace que en el análisis final se tomen las
determinadas decisiones de las que primero tomó el Tribunal Seccional y en las que miramos a ver qué va a hacer el Tribunal Nacional de Ética Médica. Entonces, en este caso del ecografista hay que aclararse si en este error se infringió alguno de estos preceptos para cuantificar la gravedad de la culpa. Entonces, la conducta del ecografista fue imperita. Realmente cuando el Tribunal Nacional hace el análisis, se encuentra que es un ecografista que tiene 20 años aproximadamente de experiencia y que cuenta con un equipo sofisticado que le permite que realice un examen adecuado. Entonces, en este caso no se configura impericia, puesto que pues, el ecografista con su experiencia y con su tecnología que utilizó para realizar este diagnóstico muestra que no es imperito. El segundo precepto que miramos si se violó es si hubo negligencia en el acto médico en cuestión. Realmente ustedes vieron que la ecografía fue solicitada el 7 y se realizó el día siguiente, hubo oportunidad. Cuando el médico no encuentra la embriocardia fácilmente, utiliza el modo B, utiliza el Doppler color y utiliza el Doppler pulsado. O sea, utilizó la tecnología que tenía a su disposición para verificar si el embrión tenía embriocardia positiva o no. O sea, tampoco se configura que haya habido negligencia. Y como tercer precepto, se considera imprudente la conducta del médico implicado al enviar este informe. Realmente aquí no nos podemos negar que hubo un error en la interpretación de las imágenes, puesto que por esa longitud cefalocaudal, en algunos casos se debe esperar a que pase de determinada longitud y de allí establecer que realmente sí se trata de un aborto retenido. Entonces, realmente sí hay un error que fue la base que hizo que se desencadenaran los otros errores, pues el error por parte del ginecólogo. Acá también es importante tener en mente para clasificar la gravedad de la prueba, que el médico cuando terminó el informe le sugirió al paciente, primero, que se realizara un nuevo examen. Segundo, que fuera valorado por el especialista en ginecología. Esto es un atenuante que hace que realmente la gravedad, la culpa se clasifique como leve. Con respecto al caso del ginecólogo, realmente el Tribunal Seccional se basó en que el ginecólogo tuvo una actuación imprudente, imperita y negligente cuando le prestó la atención a la paciente, lo cual la expuso a una interrupción de su embarazo, por lo cual le formulan cargos al no aceptarle los descargos que generaron su sanción disciplinaria. Sin embargo, es importante tener en mente que en la diligencia de descargos el ginecólogo dijo que primero, pues ante la idoneidad del ecografista, un ecografista reconocido, él no tendría por qué dudar de los resultados del estudio. Aún a pesar de esos estudios, él hace una historia clínica completa, con interrogatorio, con una anamnesis y un examen físico adecuado. Anteriormente hemos referido que encontró un cuello cerrado y no evidenció pérdidas vaginales. O sea, fue más allá de la valoración sola de la ecografía. Se comunicó igualmente con el ecografista, quien le indicó que no había podido percibir la embriocardia a pesar de que lo intentó de muchas maneras. Habíamos referido que utilizó el Doppler color, el Doppler pulsado y el modo M para estar, y le dedicó a la paciente el tiempo necesario para estar seguros del diagnóstico. Aclara también, pues hace énfasis, ¿no?, en que antes de indicar la interrupción de este embarazo, examinó adecuadamente a la paciente, lo cual indica que ejerció una actitud crítica antes de proceder a formular. O sea, no tuvo en cuenta solamente un informe
ecográfico escueto, sino que tuvo una actitud crítica, que esto también hay que tenerlo en mente, porque esto también hace que cuando uno clasifica la culpa, la clasifique como leve. En cuanto a la violación de los artículos 10 y 15 que hemos leído, que es la dedicación del tiempo necesario y no poner en riesgo a la paciente, esta se debe desestimar. Este es el concepto del Tribunal Nacional de Ética Médica, ¿no? Debe desestimarse, puesto que de las consideraciones precedentes se puede concluir que los médicos acusados dedicaron tiempo suficiente a la paciente y en ello se está de acuerdo con la petición del recurrente. Entonces, bastan las consideraciones anteriores para que el Tribunal Nacional de Ética Médica, en usos de sus atribuciones legales, resuelva. Esta es la resolución final del Tribunal Nacional de Ética. Primero, revocar parcialmente la resolución del Tribunal de Ética Médica seccional, por medio de la cual se sancionó a los médicos, el ecografista y al ginecólogo, con censura escrita y pública por violación de los artículos 10 y 15. Entonces, aquí se revoca parcialmente esto. Entonces, se cambia la censura escrita y pública por amonestación privada, ¿no? Entonces se revocó la sanción inicial por una amonestación privada. Segundo, contra esta resolución no precede recurso alguno. Y tercero, se devuelve el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. Entonces, este es un caso de una queja que se presenta y ustedes ven cómo se realiza el proceso posteriormente, ¿no? Donde se le hace el debido proceso a los médicos, donde se le dan las diferentes opciones. Siempre la recomendación es que el médico vaya acompañado de un apoderado. Realmente en estas acciones, en la diligencia inicial, el abogado no interviene, pero sí es garante que se le respeten todos los derechos al médico que se le están imputando cargos. Esto es todo lo que teníamos para revisar, cómo se desarrolla un proceso ético y disciplinario y las opciones que tiene tanto el quejoso como los médicos disciplinados. Cualquier duda que tengan, pues estoy atento a resolverlas. Muchas gracias.